Maimónides fue uno de los más grandes pensadores que ha habido en la historia. También se le conoce como Rambam, aunque realmente su nombre era Moshe ben Maimón, porque era hijo de Maimón, porque ya saben que los judíos sefaradíes pues se ponían de apellido el nombre del padre. Independientemente de que una persona sea judía o sea musulmana, atea, cristiana o budista, leer a Maimónides es de un beneficio muy grande para la persona. Parte de la base de lo que él mismo dijo, de que la verdad es la verdad independientemente de quien lo diga, independientemente de la fuente. Es decir, si alguien dice una verdad, aunque tú no estés de acuerdo con la mayoría de las cosas que esa persona ha escrito o ha dicho o ha hecho o te cae súper mal, por eso no deja de ser verdad. Por eso que sus libros fueron altamente leídos entre los musulmanes de su época y han sido leídos por mucha gente. Inicialmente muchos de ellos fueron escritos en árabe, pero los que fueron escritos en hebreo se tradujeron al árabe, algunos que fueron escritos del árabe se tradujeron al hebreo, también se tradujeron al latín y circularon incluso de forma clandestina en Europa, ya que en la Edad Media la práctica de la medicina estaba prohibida en Europa, ¿no? Y él era un gran médico, mucho de lo que escribió fue sobre medicina también. Pero cuando él decía que la verdad es la verdad, independientemente de quién la diga, él estaba justamente pensando en unos paganos, sobre todo en Aristóteles y en Galeno, porque no deja de ser la verdad. Independientemente de cuáles sean tus ideas, realmente es de gran ayuda y gran edificación leer sus escritos. Maimónides nació en Córdoba en la época que Córdoba era la capital del Al-Ándalus y era la Edad de Oro, porque los gobernantes que había allí eran muy amplios de mente, había libertad religiosa, él era huérfano de madre, su madre murió en el parto y su gran maestro era su papá, porque para un judío enseñar a su hijo no es simplemente ser buen padre, sino que es un acto religioso. La Torá, tomada al pie de la letra, indican que la formación académica es también parte del deber religioso que tiene un padre. Y entonces su padre le enseñó muchísimas cosas. Pero esa época de esplendor acabó, hubo un cambio político, pasaron del norte de África los almohades, que conquistaron Córdoba, y ahí empezó la persecución de judíos y cristianos, se les quería forzar a convertirse al Islam, y eso fue el inicio del fin de la gran cultura del Al-Ándalus. Su familia pues aguantó lo que pudo, luego estuvieron viajando aquí y allá, fingieron una falsa conversión mientras escapaban, porque él dijo que si es cuestión de salvar tu vida y la de tu familia, él dice que uno puede hacer ver que se ha convertido. Bueno, hubo unas personas que vivían en lugares donde no había persecución, les pareció que eso era horrible, pero muchos otros judíos sintieron un gran alivio. Finalmente, después de dar vueltas por la península ibérica, acabó en Fez, que queda en Marruecos. No es que allí hubiera más libertad religiosa, sino que la persecución religiosa de los musulmanes nunca fueron tan crueles con los judíos como lo fueron los cristianos. Los musulmanes, básicamente, ellos consideran que cuando una persona dice Allah ilallah Muhammad Rasulullah, que quiere decir en árabe, hay un solo Dios, que es Alá, y Mahoma, o Mohammed, es su profeta, que cuando uno dice eso, ya está convertido. Y entonces los judíos en Marruecos pues decían esa profesión, pero luego no iban a la mezquita. En el fondo todo el mundo sabía que esos no eran realmente musulmanes y guardaban el sábado y guardaban todos los preceptos. Estaban, digamos, con una persecución un poco light, por así decirlo, comparada con la persecución que hubo siempre en Europa, alternativamente en Europa, porque tampoco la persecución era todo el tiempo, ¿no? En el sur de Francia hubo mucha libertad religiosa por los judíos, en Cataluña también. Pero el cristianismo, a diferencia de los musulmanes, enviaba espías
el falso converso al cristianismo, el marrano, el falso converso al islam, también llamado marrano. En el cristianismo sí se le espiaba, se miraba a ver si salía humo de la chimenea de su casa el sábado, si cuando iban a comprar no compraban cerdo. Claro que como musulmanes tampoco comen cerdo, pues eso no había problema, ¿no? Pero sí miraban se espiaban para ver si realmente se habían convertido al cristianismo o no se habían convertido. Mientras que los musulmanes en el fondo tanto les daba. De todas formas, acabó teniendo problemas por ser judío en Marruecos porque quizás ejerció sus libertades un poco demasiado y acabó huyendo. Huyó a Israel, viajó con sus 2 hijos, fue a Acre, donde ahí estaban los cruzados. Quedó horrorizado por la situación en que estaba la tierra de Israel en aquella época, y fue cuando dijo que una de las grandes ironías del cristianismo era que en el nombre del Mesías que venía a salvar a Israel, los cruzados mataban a los judíos. Esa es una contradicción teológica absurda, ¿no? Una gran ironía. Bueno, como aquella tierra pues estaba en manos de los cruzados y había mucha guerra y miseria, básicamente. Entonces, finalmente se fue a Egipto. En Egipto había una comunidad judía muy grande, aunque mayoritariamente eran caraítas. Era todo lo opuesto a los caraítas. Entendamos que los caraítas, que en su época fueron muy importantes en el judaísmo, de hecho, las Biblias que tenemos, las que tienen los puntos masoréticos, las que nos han sobrevivido eran las que daban los puntos masoréticos y las cantilaciones hechas por los caraítas. Y los caraítas en aquella época estaban repoblando Jerusalén, ¿no? Bueno, los caraítas son unos judíos de los que ya casi no quedan, que ellos dicen que solo la Torá escrita por Moisés, o sea, el Pentateuco que llamamos en Occidente, los 5 libros de Moisés, eso es lo único que es válido. Y que la Torá oral, que es lo que apoyan los judíos rabínicos, que eso no es válido. Por eso que si un día vas a Jerusalén puedes visitar la sinagoga caraíta, que es la más antigua de Jerusalén, y esos eran muy opuestos a Maimónides en su forma de pensar. También opuesto a él estaban los de la Cabala, los cabalistas, porque Maimónides tocaba muy de pie al suelo. Decía que Dios nos dio 2 ojos para ver lo que está delante, entonces nada de ver cosas raras. Él estaba mucho en contra de los amuletos, la idolatría, las cosas así que, he sentido una cosa y estaba muy en contra de todo eso. Decía, lo que se ve es lo que se ve y lo que no se ve, eso déjalo aparte. Si Dios quisiera que lo hubieras visto. Bueno, él tuvo varias desgracias en esa época, pues murió su padre, que era su gran maestro, eran sefaradís, y se apenó mucho. Casi todo lo que había aprendido lo había aprendido de su padre, pero bueno, eso entra dentro de parte de la vida, ¿no? Pero luego se le murió su hermano menor, al quien él quería mucho, y también era como un estudiante de él, y también perdieron el negocio de la familia, ¿sabes? Él nunca consideró ser correcto vivir de las enseñanzas bíblicas. Bueno, en ese entonces él se dedicaba a la joyería con su hermano. El negocio de la familia era las piedras preciosas, que es un negocio muy propio de los judíos, porque claro, si te persiguen en un lugar, no te puedes llevar la tierra contigo, el arado, la cosecha, la siembra, las vacas, pero los diamantes, las esmeraldas, las joyas, eso sí te lo puedes llevar. Entonces ellos se dedicaban a eso. Pero se hundió el barco, murió su hermano y perdieron sus inversiones, y ahí fue cuando dijo, bueno, me dedicaré a la medicina para ganarme la vida. Él no quería ganar con sus libros. Como era muy buen médico, él fue el médico del sultán Saladino. Y luego fue médico también de su hijo. O sea, por las mañanas él salía a caballo, iba al Palacio Real, miraba la salud del sultán Saladino, el que venció contra los cruzados, de sus concubinas, de sus siervos, de sus empleados, hasta el último del palacio. Él era el médico. Luego regresaba a su casa, porque él no comía allí, porque claro, allí comían cosas que no eran kosher.
Pero de camino había tanta gente que estaba enferma que finalmente siempre acabó con la costumbre de bajarse del caballo y dedicarse a la medicina gratuitamente a esa gente pobre, musulmanes, judíos, para ayudarles. Y luego llegaba a su casa, comía y luego ya siempre había una larga hilera de personas ahí esperando para que los atendiera el médico. Con su dinero, de lo que él recibía como médico, fundó 5 escuelas para estudiar la Torá, en la que él costeaba todos los gastos, incluido la manutención de los estudiantes que venían de muy lejos. En medio de todo eso, falleció su esposa, fallecieron sus 2 hijos y estuvo muy quebrantado. Se volvió a casar, volvió a tener un hijo a quien quería mucho y dedicó toda su vida, aparte de ejercer la medicina, a investigar la medicina y a escribir sobre medicina, y especialmente él consideraba que las enfermedades del cuerpo están completamente relacionadas con guardar o no guardar los preceptos mandados en la Torá, y están relacionados con la salud mental de las personas, que hay que curar la salud mental, lo que uno piensa. Y cuidar el cuerpo es un deber religioso. Hacer ejercicio, tener la dieta sana y bueno, tendrías que leer todos sus libros. Aparte de eso, su gran obra realmente fue la codificación del Talmud. Si tú coges el Talmud, eso es un montón de escritos anárquicos, o sea, uno dice una cosa, otro dice la otra, no te aclaras, o sea, es bueno para coger una cosa aquí, una cosa allá. Entonces él lo codificó y lo bajó a la altura de la persona corriente para que tenga acceso a entender el Talmud. Por eso digo que sus opositores eran los caraítas que no creían en el Talmud. Y finalmente falleció en Egipto y luego fue enterrado en Israel, donde está su tumba. Vous écoutez Torah Box Radio, il est 20h. Il est 20h et vous écoutez le Flash du jour sur Torah Box Radio.